Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Bienvenidos a Debate Jurídico, el programa del Colegio de Abogados de Pichincha. Permanentemente estamos buscando en cada semana un tema de actualidad, de debate, de discusión. Por supuesto que hay muchos temas, pero ahora consideramos de que está en la palestra del debate, de la discusión, la posible explotación petrolera de la zona Ispingo. Hay opiniones y entonces necesitamos irnos clarificando para ir tomando posiciones, no solo los abogados, los televidentes y quienes nos acompañan cada semana en nuestro programa. Por eso, en esta vez nos acompaña el doctor René Bedón. Él es decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Ciencias Políticas de la Universidad de los Hemisferios. Es miembro del Centro Internacional de Investigaciones de Ambiente y Territorio. Él es un especialista en Derecho Ambiental con quien vamos a analizar precisamente este tema de la posible explotación en la zona Ispingo, en el Yasuní, y sus implicaciones ambientales y jurídicas. También pues René es parte del directorio del Colegio de Abogados de Pichincha. Gracias, René, por haber aceptado la invitación. Muchas gracias al Colegio de Abogados de Pichincha por haber generado este espacio y especialmente al doctor Ángel Horna como presidente encargado del colegio por esta invitación que se ha realizado para topar este tema que sin lugar a dudas concita un gran interés, ¿no?, para la ciudadanía de conocer efectivamente qué pasa en ese ícono, en ese símbolo de las áreas protegidas y de los ecosistemas sensibles del Ecuador, que es el Parque Nacional Yasuní. Así es, René. Entonces vamos conceptualizando algunas cosas. Realmente la gente lo conoce, pero ayúdanos con tu conocimiento. ¿Qué significaría intervenir Ispingo? Es la última zona del ITT. ¿Cómo es esto de el Ispingo como parte del Yasuní? A ver, yo creo que hay que ir entendiendo cómo se va configurando el Parque Nacional Yasuní, que tiene varias zonas en las cuales se van realizando actividades. Uno de los temas importantes es conocer que en el Parque Nacional Yasuní se ha realizado históricamente actividad petrolera. Desde hace 20 años efectivamente se están explotando el bloque 14, el Indillana, se está explotando Nantú, se está explotando por parte de Repsol el bloque 16 que comprende Iro, y también el bloque 43 que es Tihuacuno. Luego tienes el bloque 31 que está explotándose por Petroamazonas, que contiene los pozos Apaica y Nenque, y luego tienes también una explotación en la parte norte que topa la explotación de Edén, Yuturi y Pañacocha, y el bloque 43 es el conocido como Ispingo, Tiputini, Tambococha, que contiene precisamente estos tres campos. En la parte sur, en cambio, se encuentra la zona intangible de protección Tagaera y Taromenani, y la zona de amortiguamiento alrededor de la zona intangible, que es una de las dificultades que ahora se presentan. Entonces, si el Parque Nacional Yasuní, me permito presentarte este mapa un poco para irnos ubicando. El Parque Nacional Yasuní forma una herradura. Esta herradura que se forma en el Parque Nacional Yasuní tiene, como les decía, el bloque 14, el bloque 16, el bloque 31, y en la parte que linda ya con Perú se encuentra el Ispingo, Tiputini, Tambococha. El Ispingo es el que no se ha explotado. Sí, efectivamente. Cuando se aprobó por parte de la Asamblea Nacional la declaratoria de interés público para explotar, se aprobó la explotación de Tambococha y de Tiputini. Bueno, Tiputini en realidad no necesitaba aprobación, porque Tiputini se encuentra fuera del Parque Nacional. Y ese ya se venía explotando inclusive mucho más antes. Claro, o sea, Tiputini empezó a explotarse, pero no necesitaba la declaratoria. Entonces, el Centro de Facilidades Petroleras Tiputini y la línea de flujo que conduce hacia los oleoductos principales en Lago Agrio se empezaron a construir con anterioridad, pero Tiputini se encuentra fuera del parque, entonces ni siquiera necesitabas Pues van a seguir, René, explicando esto, pero yo sí quisiera que, indudablemente, además de tratarse de un tema jurídico ambiental,
considero que ese es un tema también político, porque indudablemente tenemos en el gobierno de Rafael Correa todo un movimiento a través de un grupo de los Yasunidos, como se los conocía, y de otros sectores sociales que han expresado permanentemente su oposición a la explotación del Yasuní. Entonces, ¿qué va a pasar desde tu experiencia y tu perspectiva? ¿Se van a unir nuevamente todos los que estaban contra Correa en el tema de Yasuní? Inclusive hay una marcha del agua que está llegando en el mes de noviembre. ¿Podría esto reavivar todo este espíritu de oposición a la explotación del Yasuní? Yo creo que definitivamente se va a reavivar la lucha por el tema de la preservación del Parque Nacional Yasuní, ¿no? Porque conservación implica básicamente desarrollo sustentable, implica desarrollo económico más sustentabilidad. El término apropiado, preservación, yo creo que se van a agrupar alrededor de esta lucha los grupos. De hecho, veo que ya está circulando por redes sociales una carta en la cual se está expresando la oposición de estos grupos precisamente a la explotación en la zona de amortiguamiento. Y aquí justamente el tema que se está mencionando en la carta es que se va a dejar sin efecto el decreto ejecutivo 2187 que delimita la zona de conservación de los grupos Guaorani, que se encuentra publicado en el registro oficial. Entonces, en esto fue publicado el 16 de enero del 2007. Del 2007, el registro oficial 1 de 16 de enero. Entonces, acláranos, para poder explotar el campo Ispingo, ¿se debe derogar este decreto 2187? Aquí viene la discusión jurídica. Fíjate que este decreto ejecutivo 2187 establece dos zonas respecto a los pueblos Tagayara y Taromenani. La primera es la zona intangible. En la zona intangible están vedadas todo tipo de actividad extractiva. ¿Sí? Entonces no puedes entrar a la zona intangible porque además esto tiene una protección especial por un otorgamiento de medidas cautelares de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por la presencia de los pueblos en aislamiento. Por la presencia de estos grupos en aislamiento voluntario, Tagayara y Taromenani especialmente. Pero fíjate que también se establece una zona de amortiguamiento de 10 kilómetros. Entonces, esta zona de amortiguamiento de 10 kilómetros, cuando termina la zona intangible, es la que justamente genera el problema. Porque fíjate que se dice que en esta zona de amortiguamiento se prohíbe la realización de actividades extractivas de productos forestales con propósitos comerciales. Y se prohíbe el otorgamiento de concesiones mineras. Fíjate cómo va marcando, o sea, te dice en la zona intangible está prohibida cualquier actividad extractiva. Claro. Pero en la zona de amortiguamiento, que son los 10 kilómetros adjuntos, lo que te dice es extractivas madereras y prohibida la actividad minera. Y luego, fíjate que el artículo 3 te dice que se prohíbe realizar en la zona de amortiguamiento, nuevamente nos vamos a la zona de amortiguamiento, nuevas obras de infraestructura, tales, y te pone ejemplos, carreteras, centrales hidroeléctricas, centros de facilidades petroleras y otras que los estudios técnicos del impacto ambiental juzguen incompatible con el objeto de la zona intangible. Entonces, acá parecería que el momento que te dice centro de facilidades petroleras, parecería que también está prohibiéndose la actividad hidrocarburífera en la zona de amortiguamiento. Sin embargo, si ves bien los conceptos, los centros de facilidades petroleras son aquellos centros en donde llega el petróleo y se hace el tratamiento por la decantación para poder mandar por los ductos principales. Parecería. Es porque al ser una zona de amortiguamiento, conocemos, ¿cierto? Ahí ya no debería existir la prohibición de la explotación de hidrocarburos. Claro, entonces fíjate, tal vez si vemos nuevamente el plano, tienes la zona intangible aquí y la zona de amortiguamiento son estos 10 kilómetros que están alrededor. Y claro, las zonas de amortiguamiento por definición no tienen el mismo grado de protección que las zonas de intervención, porque solo amortiguan. Entonces, si tú ves el decreto 2187, lo que dice es en esta zona prohibida completamente la actividad minera y prohibida la extracción forestal, pero no te dice nada de la prohibición de la extracción petrolera. Sí, entonces yo creo que la lucha, más allá de ir a ver si es que esta es zona de amortiguamiento, sería determinar si esta también merece ser o no considerada zona intangible en la zona de Ispingo, en los de Ispingo Sur, para efectos de evitar explotación, aunque ya están. Avancemos en este tema. Hubo un pronunciamiento popular en que se preguntaba si estamos de acuerdo en que se incremente la zona intangible en al menos 50.000 hectáreas y reducir el área de explotación petrolera autorizada por la Asamblea Nacional en el Parque Nacional Yasuní de 1.030 hectáreas a 300 hectáreas. ¿En qué queda este pronunciamiento? A ver, el pronunciamiento fue positivo, la población ecuatoriana fuimos y votamos mayoritariamente por el sí, pero fíjate que esta pregunta, yo siempre dije, esta pregunta es ambigua.
Y por lo tanto, presenta una respuesta ambigua, porque uno no sabía si votar sí o no. Porque simplemente te dicen, vamos a ampliar la zona de protección del grupo zona intangible y vamos a reducir la frontera petrolera, pero no te dijeron dónde. Entonces, claro, en definitiva podría porque ser... en esas 300 hectáreas puede ser estar en cualquier lado. En cualquier lado. Entonces, fíjate que de lo que se ha investigado... Se puede decir que Ispingo está dentro de las 300 hectáreas que se necesitan. Lo que pasa es que parecería que en el decreto ejecutivo que está trabajándose en este momento, está realizándose justamente el incremento en la zona intangible en la parte sur del 16 y del 14, es decir, no se está realizando el incremento en la zona de Ispingo, sino se está realizando más en la zona occidental, abajo del bloque 16 y abajo del bloque 14, que tal vez tiene también su fundamento, porque fíjate que los grupos no contactados, y ese es uno de los temas que hay que entender en la problemática de esto, uno piensa que ya se pone la zona intangible y se delimita y los grupos no contactados y respetan esos territorios. No, los grupos no contactados no conocen de fronteras, no conocen de hitos, no conocen nada, no saben lo que estamos resolviendo, caminan por la selva, entonces ellos no saben de los grupos no contactados. Y fíjate que acá tenemos, por ejemplo, al grupo Naxiño, que está muy cerca de la explotación de Ispingo, el grupo Cunchillacu, que no tiene mucha afectación porque está dentro de zona intangible, pero las matanzas principales, y específicamente la matanza del año 2013, se produjo en el grupo Vía Maxus, justamente en la Vía Maxus, fuera del parque, fueron por temas madereros. Pero fíjate que igual demuestra que estaban ahí. Estaban ahí, pero fuera del Parque Nacional, fuera de zona intangible, igual el grupo Vía Armadillo, estos grupos están fuera del área intangible. Eso demuestra que no respetan fronteras, que no, pues que podemos colocar hitos y la protección. De aquí hasta no aquí pasa no pasa porque estamos. Es que no puedes poner un rótulo aquí prohibido el paso, para. Entonces entiendo yo que el incremento de la zona intangible se está dando justamente en este sector de Grupo Vía Maxus y Armadillo para dar esta protección, lo cual, claro, deja sin ampliar la zona intangible, la zona intangible en la zona de... ¿Qué pasa con el ministro que hace un año decía que se estaba manteniendo la zona de amortiguamiento, incluido nuevas áreas? ¿Hay un cambio de discurso o cómo entendemos esto? A ver, yo creo que la zona de amortiguamiento se está manteniendo exactamente igual. O sea, no es que hay una reducción de la zona de amortiguamiento. La zona intangible está permaneciendo exactamente igual. La zona de amortiguamiento está permaneciendo exactamente igual. Lo que pasa es que no se le está empleando. Y la consulta popular justamente preguntaron si quería ampliarse y se está ampliando en otro lado, no en la zona de Ispingo. Entonces la zona de amortiguamiento no se está afectando, pero fíjate que aquí sí podríamos ver otra cosa también. Como habíamos dicho, Tiputín está explotándose por fuera del parque, Tambococha se explota dentro del parque, pero claro, ya tienes la declaratoria de interés nacional y por lo tanto podría jurídicamente hacerlo. Pero en la zona de amortiguamiento, tú tienes además dos pozos fuera de zona de amortiguamiento, Ispingo A y Ispingo B. Ese está fuera de la zona intangible y de la zona de amortiguamiento. Fuera de la zona intangible y de amortiguamiento. Y tú luego tienes Ispingo C, D, E, F, G, H y J, que están dentro de la zona de amortiguamiento, pero fuera de zona intangible. Y luego tienes otros dos Ispingos que están en zona intangible. Que al estar en zona de amortiguamiento podrían explotarse tranquilamente. Esa es la discusión. Vamos a continuar, René. Permíteme un momento. Continuamos con este tema luego del corte comercial. Adriana, cancélame todas las reuniones. No voy a ir a la oficina. Estoy con una jaqueca que no aguanto. ¡El jefe no viene! ¿Estás seguro? Salió bien. Muy bien. Bueno. Cuanto antes vayas a Ecuasanitas, más rápido te curas. La empresa de medicina prepagada que cuida de ti. Ecuasanitas. Es bueno estar sano. Continuamos con Debate Jurídico, el programa del Colegio de Abogados de Pichincha. Para quienes nos sintonizan, estamos con René Bedón, un colega abogado, decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad de los Hemisferios, abordando un tema actual como es la posible explotación petrolera en la zona de Ispingo. Entonces, estimado René, ¿no será entonces que lo que se busca es justamente un permiso para explotar esos otros campos de Ispingo que están dentro de la zona intangible? Claro, a ver, en la zona intangible definitivamente está vedada
tanto por las medidas cautelares como por la propia Constitución que establece que entonces, en las zonas de pueblos indígenas no vas a poder explotar, son intangibles. Entonces, esos 2 ispingos se quedan por fuera. Lo que pasa es que, claro, hay varios ispingos, como te decía. A y B están dentro del parque, pero fuera de zona de amortiguamiento. Y luego, el problema real es que, ¿qué pasa con los que sí están dentro de zona de amortiguamiento? C, D, E, F, G, H y J. De lo que entiendo, se ha dejado de explotar Ispingo J porque estaba muy cerca de la frontera con la zona intangible, pero los otros en zona de amortiguamiento. Pero la principal razón, más allá de donde estén ubicados, que tú nos has explicado claramente, es la presencia de los pueblos en aislamiento, ¿no es cierto? Exactamente. Es decir, ¿qué nos garantiza? Partiendo de lo que tú nos planteabas, René, a ellos no podemos decirles aquí está el bloque C, A o B y ustedes aquí no pueden pasar. De tu conocimiento, ¿están o no ahí los pueblos? A ver, de las propias mapas que presenta el Ministerio del Ambiente, en ese sector se encuentra el grupo Naxiño de los Taguer y Taromenane. Y está una parte dentro de la zona intangible y una partecita fuera de la zona intangible, es decir, topa zona de amortiguamiento. Entonces yo creo que en este punto... Pero como tú nos decías, ellos se movilizan. Además se movilizan. Nómadas, ¿no? Es decir, claro. Además se movilizan. Entonces lo que debería haber aquí es un análisis técnico para efectivamente saber si la zona intangible se tiene que ampliar en la zona de Ispingo o donde se pretende ampliar, que es en la parte sur del bloque 16. Porque estos pueblos no están en censos, ellos no, claro. Como decía un amigo, ellos no salen a comprar en las ciudades, entonces se puede decir desde una visión, desde un punto de vista, decir, bueno, sí, ahí están. Le escuché al ministro, dijo, no, ahí no están, entonces, ¿en qué quedamos? Claro. A ver, el tema aquí es que tienes que realizar una protección por disposición impropia de la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y el ente que tiene que garantizar el cumplimiento de estas medidas cautelares del Ministerio de Justicia. Y el Ministerio de Justicia entonces tendría que generar un estudio antropológico para efectos de fundamentar y motivar. Como tú sabes, toda decisión tiene que estar motivada sin so pena de ser nula. Entonces, la motivación que tú requieres aquí no es una motivación de carácter jurídico, es una motivación de carácter técnico que visualice sociológica y antropológicamente la presencia de grupos no contactados para saber si efectivamente es viable o no es viable la ampliación de la zona intangible en ese sector, que no está propuesto en el decreto que se está discutiendo. Además del tema que nos has explicado de los pueblos en aislamiento, siempre se ha hablado de Yasuní como un símbolo de defensa de la megadiversidad, del cuidado de nuestra naturaleza. ¿No será que de estas medidas que quiere tomar el gobierno son por los problemas económicos que atraviesa el país y quieren más dinero? ¿De dónde? Porque inclusive se habla, no sé, no podría hacer una aseveración, que ya está en el presupuesto del 2019 la posible explotación de Ispingo. A ver, lo que pasa es que la explotación de Ispingo está caminando. ¿Por qué? Porque tú tienes que en ese sector es la zona de amortiguamiento. Y como leímos en el decreto 2187, puedes realizar... están dentro de la zona intangible. No es no en zona intangible. Zona intangible no están explotándose los Ispingos. Ya. Están explotándose los Ispingos que están en el que están en zona de... Que inclusive está fuera de la zona. Unos dos que están por fuera de la zona de amortiguamiento y los de zona de amortiguamiento. Porque en principio están en zona de amortiguamiento. Uno está en zona de amortiguamiento. Los de zona intangible sí, definitivamente, aunque... entonces al estar en la zona de amortiguamiento y al haber ese decreto, el 2187, ahí habría una contradicción porque ahí habla de la prohibición de explotación de la madera. Exactamente. Ese es el eje principal de la discusión. ¿Cuál es la prohibición exacta que tiene el 2187? Si en zona de amortiguamiento puedes o no puedes realizar los... Ese es el debate. Es el debate jurídico. Y el debate jurídico nos va a llevar también a la lucha de las organizaciones, de estas que tú dices, de saber si es que efectivamente presentan fundamentos técnicos para saber si la zona intangible tiene que ser ampliada o no tiene que ser ampliada en ese sector. Si se amplía la zona intangible en ese sector y la zona intangible abarca también la zona de amortiguamiento esta que en este momento permite la explotación petrolera, precisamente ya esos pozos no podrían explotarse. Pero si es que se conserva tal y como está ahora, perfectamente en la zona de amortiguamiento podrían entrar a realizar la explotación de los Ispingos hasta el Ispingo y que es donde... Entonces, vamos un poco con la explicación interesante que tú nos has hecho, René, muchas gracias. No se va a topar en la zona intangible. En esa zona no se topa. Se está estableciendo o el marco jurídico, la razón para justificar la explotación de los pozos que están dentro de la zona de amortiguamiento. Es decir, ¿cómo entonces estos grupos, los profesionales, los ambientalistas, los defensores de los derechos, deben entender esto? ¿Debe derogarse el decreto esto?
para permitir que se emita otro decreto o qué debe hacerse? Bueno, lo que pasa es que el decreto va a tener que ser modificado porque ahora tienes ya la consulta popular aprobada en la que te obligan a incrementar te incrementan la zona. Se incrementa, entonces va intangible. más allá de la zona intangible y entra en zona de amortiguamiento. Claro, pero todo depende, como decíamos, de dónde pongan la zona de intangible nueva. Si la ponen evidentemente en la zona de Ispingo, ahí sí vas a impedir la entrada en los pozos. Pero si pones, por ejemplo, en la parte más occidental, ahí ya no tiene nada que ver con Ispingo. Es decir, depende de dónde vayas a incrementar la zona intangible. Porque, por ende, la zona de amortiguamiento también se amplía. Se amplía. Claro, va más entonces, allá para los que claro, un poco... Si volvemos al mapa original, fíjate que la zona de amortiguamiento está aquí. Entonces, si es que tú incrementas la zona intangible en esta zona, evidentemente ya vas a impedir que se perforen los pozos de Ispingo. Pero si la zona intangible y por ende la zona de amortiguamiento se incrementa en esta zona, evidentemente no cambia en nada la realidad que existe actualmente en Ispingo, y en la zona de amortiguamiento, tal y como están establecidas las condiciones, podrían realizarse actividades extractivas de este tipo. Es público que del 19 al 29 de noviembre estará en nuestro país la relatora especial de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas. Se nos presenta un escenario complicado porque los pueblos, las organizaciones indígenas, ambientalistas, desde su óptica, desde su posición, van a hacer su reclamo y entonces ponen al Estado ecuatoriano en un ambiente de inseguridad. Claro, absolutamente, porque van a hacer sus reclamos y efectivamente lo que van a pedir es que la zona intangible se incremente precisamente en la zona donde está Ispingo. Por la existencia del pronunciamiento y ahí popular. tú has tocado otro tema, ¿no? En cambio, tienes del otro lado, tienes del lado del desarrollo. El Ecuador requiere el petróleo, como tú sabes, el Ecuador vive de los commodities, lastimosamente vivimos de los commodities. No hemos podido hacer efectiva esa tan famosa frase que nos han dicho, siempre vamos a sembrar el petróleo, y seguimos viviendo del commodity petróleo. Entonces, para el Estado ecuatoriano, esto es una inyección muy fuerte en el presupuesto general del Estado. Ahora, uno de los temas que sí me gustaría decir, yo viajo mucho para el Parque Nacional de Yasuní, voy un par de veces por año con los alumnos. Tú que estás por ahí, conozco bastante cuéntanos. la zona. Fíjate que efectivamente el tema petrolero es complicado en el sector, porque entras a una reserva de la biosfera, tal vez al último refugio del Pleistoceno, pero como está el petróleo ahí, hay mucha protección de Fuerzas Armadas, de compañías privadas que protegen las petroleras y de la Policía Nacional, protegiendo el Parque Nacional en la zona donde están los campos. En la parte sur es otra la realidad y suena contradictorio, pero en la zona sur, donde está la zona intangible, que es donde más protección debería haber, la protección es más débil precisamente porque no están las petroleras. Y ahí hay mucha extracción de madera ilegal, que es otra de las cosas con las que habría que entrar a combatir, porque no solo el tema de generación económica se da a través del petróleo en el Parque Nacional de Yasuní, sino que entran a cortar sobre todo árboles a través de madereras ilegales que luego se venden en a eso iba. Europa. No creo que estamos negando el tema del desarrollo. Yo quiero insistir desde una posición, el tema de precautelar a los pueblos no contactados, como se los llame, el medio ambiente, el patrimonio nacional, porque indudablemente nosotros una de las razones con lo que se financia nuestro presupuesto es el petróleo, pero también debemos precautelar estos elementos que son propios de nuestra soberanía, de nuestro patrimonio. Absolutamente, entonces ahí necesitas los estudios científicos y técnicos que te digan dónde, porque precisamente el Parque Nacional Yasuní tiene tantas riquezas, es la paradoja del Parque Nacional Yasuní. Tenemos el área más megadiversa del planeta, los pueblos indígenas no contactados, el petróleo, tenemos tres cosas de ahí que tienes que ir conviviendo ahí mismo. Entonces el ordenamiento pero territorial se es requiere fundamental. una responsabilidad entonces del Estado que no lo vea solamente desde el punto económico del petróleo, sino combinar estos elementos. Creo que no niega ni el desarrollo ni tampoco la preservación de la naturaleza. Exactamente, sacarlo, porque fíjate que definitivamente el Parque Nacional Yasuní han salido el petróleo del bloque 16, del bloque 14, del bloque 17, ha salido durante años, 20 años está explotándose el Parque Nacional Yasuní el tema petrolero, pero claro, allá no tienes la complicación que podrías tener en Ispingo por la presencia de pueblos no contactados. Se nos acaba. ¿Qué debe hacer la Asamblea Nacional? La Asamblea Nacional, bueno, ya declaró de interés nacional, ¿no? Entonces ellos ya declararon que... ¿En dónde está en el Ejecutivo? El meollo del asunto ahora está en el Ejecutivo, que tiene que expedir precisamente la normativa jurídica que va a hacer efectiva la respuesta que dimos en la consulta popular. Y entonces tiene que tener los suficientes fundamentos técnicos, donde tienes que tener análisis sociológicos, antropológicos, naturalmente también económicos, para saber dónde vas a incrementar la zona intangible, porque en esa misma zona donde se incremente la zona intangible, se va a incrementar la zona de amortiguamiento.
justamente con esta última opinión de René, el Colegio de Abogados de Pichincha, hemos hecho llegar al señor Presidente de la República una opinión con estos elementos, que ha sido elaborado con el aporte de René, que también cumple en estos momentos las funciones de vicepresidente encargado del Colegio de Abogados, y entonces está en sus manos, el colegio les ha entregado el documento. Sí sería importante que se pronuncie, señor Presidente de la República. Gracias por René por estar presente en nuestro programa. Muchas gracias, señor Presidente. Siempre un gusto colaborar con el Colegio de Abogados. Gracias. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.